Bueno, gloria a Dios, estamos aquí los fieles. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Un predicador dijo que le debemos de predicar a uno como si fueran como 1000. Amén. Y así es de que por fe creemos que el Dios de los cielos envía a esta iglesia de todos los puntos cardenales de los cielos, del este, oeste, del sur, del norte, y los manda aquí para que reciban la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Empezamos. Vamos a empezar con una oración, todos listos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo Gracias. de exponer tu palabra, Señor. Te damos gracias por la unción que está sobre de mí para la enseñanza, Señor. Creemos que tú nos ayudas, Señor, a predicar tu palabra con denuedo. Gracias, Señor. Gracias por la unción. Gracias, Señor, por tu presencia, que creemos que tú estás aquí, porque tú has dicho que cuando 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estarás tú también. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hablar de la fe de Elías. De la fe de Elías. ¿Qué tantos aquí conocen la historia de Elías? El profeta. Amén. El profeta Elías, que vivió en el tiempo del Viejo Testamento, un hombre de fe. Y vamos a ver cómo Dios sabe cómo liberar a aquellos que están en peligro. Vamos primero a Salmo 46, del 1 al 3, porque vamos a ver ahí que el Espíritu Santo es nuestro protector. Dios es nuestro amparo, dice Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y sean traspasados los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces dice que no temeremos, y no hay que temer cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Y sabemos que la palabra dice que Jesús oró al Padre para enviar al Espíritu Santo aquí en esta tierra. Así es de que ya está aquí, no tenemos que orar para que venga, porque ya está aquí. Amén. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a encontrar la historia ahí de Elías, el Tishbita, Elías. Entonces, vamos a leer del 1 al 13, y ahí vamos a ir comentando. Dice así: entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces él dio una palabra profética, ¿verdad? Que no iba a haber lluvia, que no iba a haber rocío en esos años. Y entonces dijo: hasta que yo diga. Cuando yo lo diga, cuando yo lo proclame, entonces es que va a suceder. Entonces vemos aquí que él estaba hablando aquí por fe, de acuerdo a la oración que él había orado. Estaba hablando por fe. Y sabemos que él oró para que no lloviera. Y también oró para que lloviera. Y entonces en Santiago capítulo 5, versículo 17, vemos ahí que habla ahí de Elías. Y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Entonces, que era un hombre natural, así como nosotros. Era como cualquier otro hombre. Pero la diferencia era de que él era guiado por el Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo y hacía lo que él hacía a través del poder del Espíritu Santo. Y entonces dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Y oró fervientemente
fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Para que no lloviese. Y Y no no llovió sobre la tierra por años, por 3 años y 6 meses. Entonces, si vemos la historia de Israel, vemos que ellos estaban en pecado y estaban adorando a Baales y estaban desobedeciendo los mandamientos del Señor. Hoy nosotros tenemos un mandamiento que cumplir y es el mandamiento del amor, de caminar en amor con nuestros prójimos. Pero dice que allí toda la nación estaba adorando a los Baales y estaba en desobediencia de los mandamientos del Señor, y por eso vino esa sequía sobre la tierra. Entonces él pronunció lo que Dios le declaró que pronunciara, la sequía. Y entonces dice, y otra vez, vemos allí el 18, estamos leyendo a Santiago 5, 17 y 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces así dice que oró para que no hubiera lluvia y oró para que lloviera. Entonces, vamos otra vez a Reyes, a Primera de Reyes 17. Entonces así dice que él pronunció esta palabra a Acab. Acab era el rey de Israel. Y él declaró esta palabra a Acab, al rey de Israel, por el pecado que estaba en el pueblo. Por eso sucedió entonces esa sequía. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de ahí. ¿cómo se llama? Elías vino. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kibret, que está frente al Jordán. Entonces él recibió dirección de parte del Señor, porque él había anunciado esta sequía, y vamos a ver más adelante de que Acab lo culpaba a él lo culpaba por la sequía. Y entonces dice así, recibió dirección del Señor, ya por el Espíritu Santo. Dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces ya el Señor tenía sobrenatural alimento o provisión, podemos decir, ¿verdad? Tenía provisión sobrenatural para Elías. Porque ustedes se imaginan que los cuervos, dijo el Señor, yo he mandado a los cuervos allí que te den de comer. Y entonces vamos a ver aquí que los cuervos le traían de comer. En la mañana le traían pan, le traían carne. Y en la tarde le traían pan y le traían carne. Ajá. Así es que tenía su take out. Él comía en la mañana una carnita asada allí y un pancito, y hacía su sándwich, y él comía en la mañana y comía en la tarde. Así es que de hambre no se moría. Y entonces dice el Señor, y beberás agua del arroyo. Así es que el Señor lo sustentó a él en tiempo de sequedad, en tiempo de, ¿cómo se puede decir? De escasez, lo alimentó. Y a nosotros también el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Y como allí sustentó a Elías, también nos puede sustentar a nosotros en tiempo de escasez, cuando parece que el bolsillo no hay dinero, ahí en el banco, en la cuenta no hay dinero. Entonces el Señor, que es el mismo Dios de hoy para siempre, puede sustentarnos. Amén. Nos puede sustentar. Sí, Señor, gloria a Dios. Y entonces dice, y él fue, mire cómo él fue obediente. La provisión está en que tú seas obediente, y la provisión está allí donde Dios te mande. Nosotros hemos probado eso, hemos estado en situaciones, en lugares donde ya allí se acabó la provisión y tenemos que movernos a otro lado. Y así es Elías, o fue obediente y hizo conforme a la palabra de Jehová. Obediente, ¿verdad? Entonces digan, la obediencia trae la bendición. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kibret, y que está frente al Jordán. Gloria a Dios. Entonces que fue obediente. Y los cuervos, y aquí está,
Bueno, ¿será que esto es verdad o será una fábula? ¿Ustedes qué creen? Es verdad. La palabra de Dios es La verdad. palabra de Dios es verdad, porque esto sucedió. Cuando lleguemos al cielo, allá que llegue el pastor al cielo, ¿qué le va a decir Elías? Elías, fuiste un gran hombre de fe que le creíste a Dios en tiempo, no tan solo en tiempo de escasez, pero de peligro, porque vamos a ver que este rey lo buscaba a él, lo empezó a buscar por todos los países y naciones para buscarlo. ¿Para qué? Para matarlo, porque él lo culpaba. Tú eres el culpable de que está esta sequía en toda la tierra. Tú, porque el rey andaba buscando agua para sus animales por todas partes, y dice, le dijo al mayordomo, vamos a buscar agua, vamos a buscar pasto para estos animales, para que no nos queden sin bestias. Entonces él echaba la culpa a Elías y lo andaba buscando por cielo y por tierra para matarlo. Y así es que Dios sabe cómo proteger a sus hijos, ¿verdad? Amén. Él sabe cómo protegerlos. Gloria. Digan amén, gloria a Dios. Gloria. Dice, y los cuervos te darán pan y carne en la mañana, y pan y carne por la tarde, y beberás del arroyo. Así es que estaba, pero bien sustentado, ¿verdad? Dice, Proverbios 6. ajá, pero aquí vamos a ver que se termina la provisión, se terminó la provisión. Entonces dice, pasados algunos días se secó el arroyo. Así es que allí ya sobrenaturalmente ya no había provisión. Y no había manera que él pudiera comer de otra manera, solo que Dios le diera el pan a él, ¿verdad? Y su agua. Entonces dice, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vemos que le dio esta nueva dirección, él obedeció, y entonces dice, no he llovido sobre la tierra. Entonces vamos a ver aquí el 8. Vino luego de la palabra de Jehová diciendo, de dirección nueva, levántate, vete a Serepta de Sión y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sostenga. Entonces Dios aquí primero ordenó los cuervos, ¿verdad? Para que lo sustentaran. Entonces aquí dice que a una mujer viuda, para que lo sustentara. Y entonces él se levantó. ¿Qué fue? Bien conmigo, obediente. 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 Nuevamente. Así es de que vale la pena ser obediente, ¿verdad? Amén. A la palabra del Señor. Amén. Vale la pena. Dice, entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Entonces, yo estaba pensando, ¿cómo él sabía que esta mujer era viuda y que ella era la que el Señor le había hablado que lo sustentara? Digo yo, ¿estaría vestida toda de negro? Porque es costumbre en México, no sé aquí, pero en México yo me acuerdo que mi abuelita se vestía toda de negro y la gente que se le murió una persona se vestía toda de negro. Dice una mujer de Irak que la costumbre de ellos es usar negro todo un año. Usar negro todo un año, la mujer de Irak. Por la memoria del Sí. papá. Bueno, vamos a ver aquí, dice en la 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Vemos aquí que él recibió palabra del Señor, que la llamara, que le dijera, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces, vamos a ver lo que dijo ella. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir de hambre.
porque había gran hambre en la tierra. Dejarnos morir. Elías le dijo, no temas. En otras palabras, no temas sembrar esa semillita que tú tienes. Tú tienes un poquito, tienes una harina, tienes un aceite, poquito allí, pero siémbralo para tu milagro. ¿Cómo dirían los periódicos hoy? Predicadores. Los predicadores de hoy en día dicen, pero ¿cómo es que el hombre de Dios le va a pedir la última comida de la boca del hijo y de ella? ¡Qué desconsiderado! ¡Qué desconsiderado! Pero no, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y quería hacer un milagro. Dios quería hacer un milagro. Pero ella tenía que soltar lo que ella tenía en sus manos. Pero Dios quería hacer un milagro. Dios estaba consciente de su necesidad de ella. Estaba consciente. Y no tan solo la de ella, pero la de Elías también, ¿verdad? Sí. Porque él necesitaba que ser sustentado allí también, y la del niño, porque ella tenía un niño. Así es de que Dios estaba en el asunto, estaba el Señor viendo allí para obediencia, porque vamos a ver que ella obedeció. Entonces el Señor estaba esperando que su obediencia de ella, para poder suplirle, para poder que ella pudiera tener su milagro. Amén. Así es que un milagro se lleva a cabo a través de la obediencia de la palabra del Amén. Señor, de la palabra. Cuando el Señor te da una palabra y entonces tú tomas esa palabra y la obedeces, entonces es que el milagro sucede. Okay, no sucede solo, ¿no? Aquí vamos a ver que Elías estaba envuelto, la mujer estaba envuelta y Dios para poder llevar a cabo ese milagro en esa sequía, porque dice que no había hierba, no había nada, no había agua, no había nada, y ya era bastante tiempo que había pasado sin agua. Entonces ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejamos morir. Entonces aquí Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Siempre lo que tienes primero. La palabra dice, dar y se te os dará. Tienes que dar primero y luego se te va a dar, ¿ok? De ella una pequeña torta cocida abajo de la ceniza y tráeme. Y después harás para ti y para tu hijo. Y entonces ella sembró lo que tenía. ¿Y qué dijo? Porque entonces él había recibido palabra de Jehová. Ya, dice aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y vemos aquí la palabra profética, y que él estaba creyendo con la lluvia. Elías estaba creyendo Amén. Con la lluvia. Así es de que él era un hombre de fe, que estaba creyendo. Entonces ella fue y hizo conforme a lo que le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escasó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Así es de que se cumplió la palabra, ¿verdad? Amén. Y entonces vamos a ver que se sustentó por 3 años y meses. Se sustentó él. Entonces vemos que en el capítulo 18, vamos a ver el capítulo 18. En capítulo 18, vamos a ver ahí el 1, vemos que Dios le da a él otra dirección, una dirección nueva. Le dio dirección nueva. Dice así: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, así que se quedó ahí con la viuda 3 años. Ahí en esos 3 años el Señor lo sustentó a él, a ella, porque le dijo a él que hasta que lloviera iba a tener ella el sustento. Dice, y muéstrate acá. Vino palabra de Jehová diciendo, dijo, muéstrate acá. Eso era tiempo. Y no haré llover sobre la... Y yo haré
llover sobre la faz de la tierra. Así es de que el Señor lo estaba animando, ¿verdad? Que siguiera creyendo que el agua venía, la lluvia venía. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abadías, su mayordomo. Abadías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque dice que cuando Jezabel, ustedes saben que Jezabel era una impía, era una sidonita, era adoradora de Baal, pero estaba casada con Acab. Se casó él con la mujer equivocada, no era la mujer para él. Así es de que dice que cuando ella buscaba matar a los profetas, que Elías escondió, no Elías sino Abadías, escondió 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otra cueva, y entonces los sustentaba con pan y con agua. Así es que era un hombre temeroso de Dios, pero trabajaba con un hombre bien impío, un hombre malvado. Pero Acab le dijo, ¿sabes qué? Dijo, vete tú por este lado y yo me voy por este lado. Dividieron el país. Y entonces dice, vamos a buscar pasto para los animales, para que no se mueran. Y entonces él se fue por un lado y Abadías se fue por el otro. Pero tocó que Abadías, cuando iba por ese camino, se encontró con Elías. Y le dijo, ¿eres tú, mi señor Elías? Y se inclinó, lo reverenció y le dio honor. ¿Eres tú? Dijo él, sí, soy yo. Dijo, ves y dile a tu amo, de tu señor, que venga para que me encuentren. Y entonces él le dijo, pues Jehová tu Dios no. Entonces vemos de que él le dijo, pues, ¿qué pecado tengo yo? Dice, para que tú, dice, me digas eso, dice, porque lo que va a pasar es que cuando yo le vaya y le diga a mi Señor que te encontré, dice, el Espíritu Santo te va a llevar a otro lugar donde yo no sé, y entonces mi amo me va a matar. Y entonces Elías le dijo, dice, en el 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abadías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y entonces vamos a ver aquí que dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Echándole la culpa, ¿verdad? Por la sequía, por los problemas. Echándole la culpa al hombre de Dios por los problemas. Y después de que el que tenía la culpa era él, porque él era un adorador de los dioses de ídolos. Sí, los ídolos y los dioses de Jezabel. Y entonces, adorando a los ídolos. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa, de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Entonces vemos que el rey Acab reunió a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Jezabel, a los 800, eran 800, ¿verdad? 800 profetas de Jezabel, y los reunió. Y entonces se fueron al monte Carmelo, y ahí él les dijo, denles un buey a ellos y yo voy a tomar otro, y yo voy a sacrificar a Jehová y ellos que sacrifiquen a sus dioses. Y entonces los profetas de Baal tomaron al buey, lo descuartizaron, lo pusieron en un altar. Entonces Elías le dijo, pero que no pongan fuego, dice. El Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Y hicieron el sacrificio, y Elías oró al Señor, y el fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Y los profetas de Baal andaban saltando, brincando, cortándose con lanzas hasta que brotaba la sangre de ellos. Yo pensé cuando estaba leyendo eso, ay, pero si no les dolería eso. Y luego después de que ya habían hecho el sacrificio, ¿cómo se pondrían ahí medicina o algo? Porque estaban todos sangrando. Sí, pero cicatrizados, sí, en todas esas
ese que se cortaban el cuerpo. No cicatrizaron. Y entonces, cayó fuego de Jehová, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Y entonces, dice, Elías ora por lluvia. Entonces dijo Acab, estoy leyendo el 41, entonces dijo Acab, sube. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ok, pero en este momento no había lluvia. Cuando él pronunció eso, no había lluvia. Estaba llamando las cosas que no eran como si fueran. Estaba llamando la lluvia cuando no había lluvia. Creo que Acab dijo, pues yo no oigo nada. Dice él, yo oí una gran lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro en sus rodillas. Aquí fue donde oró. Aquí fue donde oró. Oró por la lluvia. Y dijo al criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Ves como no había lluvia? Y no había señales de lluvia. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como una palma de mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce, o ya sea engancha tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Así es de que estaba creyendo él por la lluvia, que el Señor le había dado esa palabra. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron, y nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano, aquí vamos a ver algo sobrenatural, porque este Elías vivía en la esfera del Espíritu, vivía de un milagro a otro, y vivía de ver la mano de Jehová en otro. Y nosotros también tenemos que tener experiencias, hermanos, en que vemos la mano de Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios, pararnos en su palabra, y para poder ver la mano de Dios en nuestras vidas, para poder ver quizá que nos resuelva un problema, que nos sane nuestro cuerpo. Y entonces vamos a ver aquí algo milagroso. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante a Acab hasta llegar a Jezreel. ¿O agarraron eso? Acab se fue en su carro. Sí. ¿Y Elías? Sí, jalado por caballos en su carro. Él se fue y llegó a Jezreel. Y entonces Acab se ciñó los lomos, corrió y llegó allá antes de que llegara Acab. Elías. Antes de que Elías llegó antes de que llegara Acab a Jezreel. Gloria a Dios. Amén. Un milagro, ¿verdad? Otro milagro. Otro milagro. Así es de que él vivía en la esfera sobrenatural, en donde Dios podía obrar, en donde Dios obraba. Y así nosotros, porque Dios es el mismo, ahora y para siempre, podemos vivir en esa esfera sobrenatural, en donde podemos ver la mano de Dios y cuando le podemos creer a Dios. Sí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a empezar el culto y vamos al Salmo 100. La fe de Elías. El Salmo 100. Aleluya. Y dice así: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabar, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos de alabanza, de adoración. Te damos gracias porque sabemos que estás aquí, Señor.
creemos por fe que tú estás aquí, porque tú estás en nosotros. Y cuando nosotros venimos a este templo, tú vienes también, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque queremos que te agrades con la alabanza, con la adoración. En el nombre de Jesús.